Hola a todos amigos de Boxeo Hispano. Lo primero, antes de nada, disculparme porque no voy a poder meter vídeos dentro de este análisis por temas de copyright. Y lo segundo, daros a todos las gracias por la tremenda acogida que ha tenido el vídeo en el que salía Bivol burlándose de Canelo. Bueno, ya sabéis que no ha sido así exactamente, pero era una manera de poner un título con gancho al vídeo. Sin más dilación, vamos a ver el análisis de lo que ha sido este combate y de por qué Canelo ha salido derrotado del mismo. Y como primer punto tenemos obviamente el peso. Es el factor definitivo que ha influido a lo largo de toda la pelea en el resto de los puntos que vamos a tratar. Y es que hemos visto claramente cómo Canelo ha ido cambiando su estilo de pelea a medida que iba saltando de división. En las 160, que podría quizás ser su peso más natural, se veía un boxeador muy ágil, con muchísima cintura, unas buenas piernas y un contragolpe devastador. En los últimos años, Eddie Reynoso ha ido trabajando la potencia del Canelo y hemos visto como en las 168 demolía a sus rivales en la mayoría de los combates, acabando por nocaut. Si bien es cierto que esto implica también tener un poquito más de boxeo estático con las piernas mejor plantadas para poder acomodar mejor los golpes. Y ahora en las 175 vemos un Canelo que no camina sobre las puntas, que siempre tiene los pies bien asentados para colocar sus golpes de poder, lo que por otro lado le hace más vulnerable ante el golpeo, aunque se ha visto que Canelo es un toro y es capaz de encajar perfectamente los golpes de esta división. Sin embargo, esta subida tan radical de peso influye en la estamina. Y es que se ha visto claro que a Canelo le faltaba gasolina para esta división. En los primeros asaltos sí que se veía un Canelo más parecido al habitual, capaz de contragolpear, haciendo fintas, pero a medida que pasaba el combate todo esto iba siendo sustituido por bloqueos. E incluso en ocasiones se ha tragado más de una combinación de Bivol que le podían haber hecho muchísimo daño si en lugar del ruso hubiera sido Beterbiev el que se las hubiera lanzado. Por tanto, la resistencia del Canelo en las 175 debería de ser mucho mayor para poder aguantar todo el combate al nivel que se espera de un boxeador de sus características. Otro punto a tener en cuenta, también quizás determinado por el peso, es la velocidad. Vimos un Canelo más lento de lo habitual, tanto a la hora de golpear como quizás a la hora de esquivar los golpes. Esto de nuevo es algo determinado principalmente por el peso. No sé muy bien el trabajo que habrá hecho de gimnasio, pero el andar subiendo y bajando de manera continua de peso puede ser perjudicial. Ya le pasó en su momento a Roy Jones. Otro factor muy a tener en cuenta, del que quizás está abusando en exceso Canelo en los últimos combates, es la falta de selección de golpes. Si bien es cierto que Canelo es un boxeador que es capaz de lanzar multitud de golpes, tanto arriba como abajo, directos y curvos, en eso no hay ningún problema, también es cierto que no selecciona cuándo lanzar golpes de poder y cuándo lanzar golpes de acercamiento, golpes de distracción, etc. Y es que, como digo, en sus últimos combates parece que todos los golpes son de fuerza, están preparados para noquear al rival. Y aunque le ha funcionado muy bien ante sus últimos rivales, ante un oponente como Bivol, que es grande y fuerte, no ha sido capaz de noquearle con esos golpes. No me malinterpretéis, es decir, yo veo que el Canelo golpea muy fuerte. Muestra de ello son los hematomas que tenía en el brazo Bivol finalizado el combate, que decía que no era capaz de sostener su cinturón. Pero tú no puedes estar de manera continua pegando golpes de poder. Primero, porque no es eficaz. Y segundo, porque te desgastas. Y por último, también eres más vulnerable a las contras. Unido un poco a todo el tema de la velocidad o de la estamina y del peso, tenemos las fintas, los cabeceos, ese movimiento de piernas y de cadera, sobre todo tan característico del Canelo. Estuvo muy falto de ello en este combate. Eso provocó dos cosas.
Por un lado, que recibiese más castigo del habitual y por otro, que no hiciese fallar a Bivol, con lo cual tampoco le desgastaba, porque todos sabemos que fallar un golpe de poder boxeando, te cansa mucho más que cuando lo impactas y lo bloqueas. Si unimos todo lo que hemos visto anteriormente, ¿qué es lo que tenemos? Que Canelo no supo controlar la distancia en el combate, sino que fue Bivol el que marcó en todo momento las pautas del juego. Lo cierto es que el ruso lo hizo muy bien. Con un jab y un limitado 1-2 supo mantener a raya al Canelo. Y si en algún momento no era suficiente y le entraba la guardia, simplemente dando un paso para atrás volvía a mantenerse en la larga distancia, que es la que mejor él controlaba. Todo esto, obviamente, facilitado por un rival al que le faltaba movilidad, como era el Canelo. Es mucho más fácil controlar a una persona que tiene que andar regulando su estamina, que no tiene tan buen movimiento, ni fintas, ni de caderas. Y es que el ruso lo hizo muy bien, hizo su plan de pelea con un boxeo claramente con tintes de amateur, controlando en todo momento el golpeo, puntuando más que Canelo. Pero es que tampoco tuvo delante al Canelo habitual, un Canelo que se hubiera quitado muchos de esos golpes, que le hubiera hecho fallar más y que le hubiera cansado muchísimo más. Incluso en ocasiones Bivol se dio el lujo de contrarrestarle y meterle combinaciones al Canelo que le llegaron por eso mismo, porque le faltaba fuelle. En resumen, creo que las 175 libras le quedan grandes al Canelo. Admiro por ello su interés, su determinación en tomar un reto como es ir a por esta división, pero aunque no dudo del gran trabajo que hace y del equipo que tiene con Eddie Reynoso, no sé si será capaz de conservar todas las cualidades que le han llevado a ser el boxeador que es y mantenerlas en esta división. En cualquier caso, parece que va a haber una revancha. Creo que es el combate más grande que puede hacer ahora mismo Canelo, por lo menos el mejor pagado, por encima de Charlo, Benavides o Triple G. Y veremos a ver qué ocurre en esta revancha, porque una victoria sería increíble para el Canelo, sería el abrir las puertas a seguir limpiando la división, quizás contra Beterbiev, ante el que para mí corre un grave peligro, porque la pegada de ese hombre es simplemente demoledora. Y una posible derrota supongo que no sería el fin de la carrera de Canelo, porque podría seguir peleando en las 168, donde ha demostrado que directamente es el rey. Sin nada más, mi enhorabuena a Bivol, ha sido un gran campeón, ha sabido imponer su boxeo, cosa que no han hecho los anteriores rivales de Canelo, y mi más sincera enhorabuena. Así que nada, hemos encontrado un nuevo Triple G en las 175, creo que va a ser muy interesante la posible revancha y quién sabe, quizás una trilogía, aunque quizás no sea lo que más les interese al equipo del Canelo. Y nada, os espero en los comentarios con vuestros análisis, que ya me habéis hecho llegar muchos lo que opináis del combate. Y hasta la próxima. Un saludo. Esto ha sido Boxeo Hispano. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Box.